Vamos a nuestra Biblia. El viernes pasado estábamos hablando por qué es fundamental la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y vimos varias cosas que son importantes. Ahora vamos a ver, hermano, no sé si viste el Facebook en la mañana que te levantaste. Hoy vamos a ver, hermano, leamos juntos la Biblia este año. Y mira, hermano, a veces a la gente se le hace, una vez incluso una persona me comentó, ¿pero por qué predican de leer la Biblia? Bueno, el Señor es el que da los temas, hermano, y yo creo que estamos escasos en lectura de la Biblia. Pero también, hermano, Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra del Señor, texto que todos sabemos. ¿Ya buscaste tu Biblia, hermano? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando encuentres el texto, glorifica el nombre del Señor Jesús. Toda la Escritura, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, luego el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, hermano, este texto nos dice que la Biblia tiene una función. Dios la ha inspirado, pero la Biblia tiene una función. Esa función se divide en 4 partes, que es que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige y que nos instruye en justicia. ¿Pero por qué, hermano? Porque da un fruto. El fruto que da la Escritura es que todo hombre esté preparado enteramente para toda buena obra. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios eterno, a ti la gloria, la alabanza, el honor y el poder. Gracias te doy, mi Cristo, porque eres bueno y maravilloso. Gracias por todas las cosas que haces en medio de tu pueblo. Hoy te alabo y te glorifico, bendito Padre celestial, y exalto tu nombre, tu grandeza, tu presencia, tu respuesta es maravillosa sobre la vida de cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Bendito seas Dios eterno. Bendito seas, Creador de todo el universo. Gracias por dejarnos tu palabra, porque en ella, bendito Dios, te conocemos tu voluntad, tus planes, tus propósitos. También conocemos, Señor, a detalle lo que ha de acontecer, Señor Jesús, al final de los tiempos. Hoy te alabo y te glorifico, Dios, porque eres bueno y maravilloso y porque tu palabra abre la vista del creyente, Señor, de aquel que ha confiado en ti, de que busca continuamente tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano. Mi primer pregunta del día de hoy es, ¿qué es la iglesia? Y tal vez esperarás, hermano, que yo venga y te diga, ay, el término eclesia y todo eso. No, hermano, no vengo a decirte eso. No vengo a hacerte mención de cosas semejantes. Vengo a hablarte acerca de la Escritura. Si nosotros queremos saber qué es la iglesia, nosotros debemos de escudriñar la Biblia, porque ella es la que nos detalla lo que es la iglesia. Ella es la que nos dice cuál es la función que la iglesia tiene en este mundo. También nos dice cómo la iglesia está constituida, cómo ha sido formada, cómo ha sido estructurada de parte de Dios. Y así, hermano, dentro de muchos temas que nosotros tenemos y que podemos encontrar a lo largo de la Escritura, no hay mayor respuesta ni mejor respuesta, no la que nace aquí ni aquí, sino la que está escrita en la palabra de Dios. Por eso es bien importante que nosotros tomemos bien en cuenta, hermano, que la lectura de la palabra de Dios es esencial en la vida del cristiano.
Por eso hoy, como una invitación, hermano, hemos puesto a en título a este tema, leamos juntos la Biblia este año. Casi sin darnos cuenta, hermano, somos bombardeados y somos sumergidos en palabras desde el mismo momento en que nos levantamos hasta casi el momento en que nos quedamos dormidos. A lo largo de todo el día, nosotros somos bombardeados y somos sumergidos en palabras. Y esto, hermano, no es un día sí y un día no. Son los 7 días de la semana y son los 365 días del año. Esa información, lógicamente, tiende a crear una programación en la vida del ser humano. Los comportamientos que nosotros tenemos van más allá, hermano, de lo que nosotros podamos querer. ¿Por qué? Porque, hermano, hemos permitido que muchas palabras y muchas circunstancias, explicaciones y empiecen a bombardear nuestra vida y nosotros estamos solamente acumulando y acumulando cosas, hermano. No se trata solo de lo que recibimos visualmente y auditivamente a través de imágenes y sonidos, sino que también leemos una gran cantidad de mensajes personales en los chats de cada uno de nosotros. Un buen número de correos electrónicos, tweets con más de 280 caracteres, los mensajes cortos como aquellos mensajes de Instagram o de Facebook, que revisamos varias decenas de veces al día. Anuncios publicitarios, hermano, que buscan llamar nuestra atención por todas partes y cientos de estímulos de lectura adicional a toda hora es lo que está bombardeando nuestra vida personal. Y esto que te acabo de mencionar, hermano, nos debe llevar a considerar con mucha prudencia que todos esos mensajes no solo son entretenimiento e información inofensiva que llega a nuestras vidas. Todos lo hacen, ¿por qué no hemos de hacerlo nosotros? Y no te estoy diciendo que no lo hagas, te estoy diciendo que tengas mucho cuidado de la información que acumulas en tu corazón y en tu mente. Por eso es que muchas veces, a veces la gente es tan alarmista, hermano. Pero es precisamente por todo lo que ha ido acumulando en su vida y en su corazón. Todas esas palabras, hermano, que nosotros vemos o almacenamos, van acompañadas de una enorme carga valórica. Sí tienen un gran valor, hermano, de tal manera que empiezan a cambiar nuestro comportamiento. Esa carga valórica, hermano, todas esas palabras que van acompañadas de este valor, hermano, como pequeñas píldoras, se van incorporando a nuestro pensamiento poco a poco, hermano, y ellas van influenciando en nosotros para pensar de alguna manera o simplemente estimular un deseo material que nos lleve a comprar un determinado producto. A fin de cuentas, hermano, empezamos a tener y a experimentar cierta manipulación, hermano, a través de todo lo que nosotros vemos y leemos. Lo cierto, hermano, es que todo esto que te acabo de mencionar es un Niágara, hermano, como aquellas cataratas del Niágara, hermano, poderosas, sin pausa, no se detienen con palabras, nos llevan a quedar sumergidos en una vida absolutamente secular en su sentido más estricto, o como lo dijo Salomón ahí en Eclesiastés capítulo 1 versículo 14. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Así lo expresó este varón Salomón. Navegar, hermano, dentro de ese mar de palabras turbulento y de corrientes que son incontrolables, no es nada fácil. En verdad no es nada fácil para que nosotros lleguemos a controlarlos, hermano, de alguna manera. Podríamos entender a Pablo cuando él les decía a los efesios, ahí en Efesios capítulo 4 versículo 14, que eran sacudidos por las olas y eran llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error.
Esta advertencia de Pablo, hermano, viene a causarnos una profunda impresión porque representa con exactitud lo que cristianos del siglo XXI, que somos nosotros, estamos enfrentando todos y cada uno de los días. Aunque si hiciéramos una encuesta, nuestra respuesta, fíjate que no estoy diciendo tu respuesta, nuestra respuesta diríamos, no, yo estoy viendo lo mejor, lo que me edifica, lo que me consuela, lo que me está preparando. Todos tendríamos una respuesta semejante. Porque a fin de cuentas, hermano, nosotros estamos viendo todas esas cosas y creemos entonces que no están causando ninguna afectación a nuestra vida. ¿Qué sucede, hermano? Que precisamente esta advertencia que hace el apóstol Pablo en Efesios 4:14 es lo que estamos enfrentando tú y yo día tras día, hermano, día tras día. ¿Por qué decimos eso? Pero además, ¿qué podemos hacer al respecto? Bien, hermano, nosotros lo que debemos de hacer es profundizar en la Biblia. La Biblia, hermano, es capaz de transformar el corazón, la mente y el pensamiento de todo ser humano. La Biblia tiene la capacidad y la autoridad, hermano, porque está inspirada por Dios, de poder renovar nuestros pensamientos y hacerlos nuevos, poner visiones diferentes, creer en muchas cosas que Dios ha prometido para todos nosotros, sanidades, restauraciones, milagros que Dios hace continuamente y la Biblia los declara. Por eso es que la Escritura nosotros vemos desde un principio, hermano, a seres humanos incapacitados para llevar una obra que Dios les enviaba, pero que la autoridad y el poder y sobre todo la influencia del Espíritu Santo les hacía mostrar grandes y cosas maravillosas que aún nos impresionan a nosotros, hermano. Y déjame decirte que la ciencia sigue investigando si pudieron haber sido ciertas aquellas cosas de las que hablaban. Vemos a un Moisés que él decía, no, pero es que yo no sé hablar. Y los milagros más autoritarios y poderosos, hermanos, los encontramos hechos por Dios a través de la mano de ese Moisés. ¿Qué podemos nosotros hacer al respecto, hermano? Cuando nosotros entonces tenemos por un lado todo aquello que es cotidiano para nosotros y tenemos una Biblia, hermano, también ahí en nuestro buró, en nuestro librero, ahí en nuestra casa, junto a nuestra cama. Y que si le invirtiéramos el mismo tiempo que invertimos a las demás cosas, nuestra vida verdaderamente sería diferente. Lo que debemos de hacer es profundizar en nuestra Biblia. Te voy a dar algunas definiciones históricas de lo que era la Biblia, porque a lo mejor yo te pregunto a ti qué es la Biblia y qué me vas a responder. A ver, ¿quién me responde? ¿Quién? La palabra de Dios. ¿Qué más? La enseñanza de Dios. ¿Qué más me pueden decir de la Biblia, hermano? Históricamente, mande, hermana, el poder de Dios. Ahora fíjense, a través de la historia, hermano, hay varias definiciones según la cultura y el tiempo acerca de la Escritura. Te voy a dar primero una definición histórica general acerca de lo que es la Biblia. La Biblia es una colección de escritos sagrados del pueblo de Israel y del cristianismo primitivo, producidos en un periodo, esta es una definición histórica, escritas o producidas en un periodo aproximadamente de 1600 años, desde Moisés hasta Juan. Refleja la historia de fe, de leyes, de profecías, de poesía y enseñanzas morales de todos estos dos pueblos, tanto del pueblo judío como del pueblo cristiano evangélico.
La Biblia entonces es un manual de moral para nosotros. Ella nos enseña cómo vivir, cómo nosotros debemos de expresarnos, cómo debemos de sentir nuestras emociones hacia las demás personas. Pero también nos enseña, hermano, cómo nosotros debemos de acatar ciertas reglas culturales y sociales. Nos lleva a brindar un respeto por nuestros patrones, por las autoridades que se levantan en todo lado porque las ha instituido Dios, a tener un respeto por nuestro prójimo porque también él ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. No solamente nosotros, los que hemos hecho una confesión de fe, también ellos, a los que señalamos, a los que decimos que son absurdos, a los que decimos que tenemos alguna definición hacia ellos, ellos también han sido la imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de tener un respeto y un amor por todas estas personas, por todo aquel que nos rodea, porque Dios le ha puesto un título, ¿sabes cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todos son nuestro prójimo. Te voy a dar una segunda definición, hermano. Te di primero la histórica general. Te voy a dar la definición según el judaísmo antiguo. Para ellos la Biblia, para el judaísmo, la Biblia, el Tanaj, es el registro histórico escrito de la revelación de Dios a Israel, que define su identidad como pueblo escogido y narra su relación con Adonai en toda la historia. Pero voy a recalcar una palabra que ellos mencionan. Define su identidad como pueblo escogido y narra su relación con el Adonai en la historia. El judío tiene dos cosas que le enorgullecen. Primero, haber sido escogido, ser pueblo escogido por Dios. Aunque en algún momento el Señor dijo a través del relato del Antiguo Testamento: no los he elegido porque sean los mejores, sino que ustedes son el pueblo más insignificante. Sin embargo, los he elegido para hacerlos y mostrarlos al mundo a través de mi poder sobre su vida. Lo estoy parafraseando. El segundo orgullo que tiene el pueblo judío es que a ellos se les dio la Torá. Y sus reglas morales, ellos las toman a través de la Torá, y toda su enseñanza y toda su historia, fíjate, hermano, lo que te voy a comentar. Toda la historia del pueblo judío ha estado cimentada en la Torá. Y a cualquier lugar que han sido esparcidos a lo largo del mundo, han traído esa Torá, hermano, a donde hayan estado solos, sin nada, sin ningún peso, sin nada que los defendiera, hermano. Pero la fe en eso que les enorgullece, que Dios les había dado la Torá, el pueblo judío ha prosperado en todos lados donde se ha encontrado. ¿Qué nos enseña eso? Bien, respetemos, honremos y llevemos a cabo la Biblia y nuestra vida será prosperada. No importa en qué circunstancia nos encontremos alrededor ni en el lugar en el que nos encontremos. Porque el pueblo judío así lo ha llevado. Y es la misma escritura que nosotros tenemos. Los escritos claves que tiene esta definición de acuerdo al judaísmo antiguo, hermano, son la Torá, los profetas, los escritos, o como ellos mencionan, la ley, el Nebim y el Ketubim. Ahora, te voy a dar, hermano, otra de las definiciones históricas acerca de lo que es la Biblia. Espero que estés pesando, hermano, toda la importancia que la historia le ha dado a esta escritura. La definición en la iglesia primitiva, hermano, la Biblia es reconocida como escritura inspirada, autoridad suprema de fe y práctica, conformada por las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, aunque también el Antiguo Testamento no solamente fue escrito en hebreo, sino unas partes en el arameo, cuando fueron a cautividad en Babilonia. Daniel es uno de los libros que están escritos en su mayoría en arameo. De tal manera, hermano, que influyó el arameo, que cuando viene el Señor Jesús a este mundo, Él habla en arameo, no habla en hebreo. También, hermano, en la definición de la iglesia primitiva,
También encontramos los evangelios, los escritos apostólicos. La iglesia afirma que estos textos contienen la revelación plena de Cristo. Más detalles, hermano. Vamos a la definición de la Biblia en la Edad Media. La Biblia en la Edad Media es considerada la palabra de Dios, custodiada e interpretada oficialmente por la iglesia. Esto ya parece más como definición católica. Pero históricamente, quiero decirte que la influencia de ellos fue tal en la Edad Media, hermano, que se toma como referencia lo que ellos mencionaban. Se traduce principalmente a versiones latinas como la Vulgata. Es una interpretación católica y es base de la teología y la moral. Surge la tradición de leerla bajo la guía del magisterio. Ellos entonces anulan una parte que dijo el apóstol Pedro: porque nunca la profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermano, esta definición de la Edad Media la traje porque es necesario que también veamos los contrastes que se fueron dando históricamente. Pero la Biblia dice que no es de interpretación privada. Cualquiera de nosotros, hermano, puede tomarla en sus manos, leerla, aprender y que sea sembrada una semilla de vida eterna en nuestro ser. También, hermano, te doy la definición durante la Reforma Protestante. La Biblia, dicen ellos, que lucharon por lo que mencionaron las 5 solas en la Reforma. Allá se celebra por el mes de octubre aproximadamente, más de 500 años acerca de la Reforma. Ellos mencionan a la Biblia como la única regla infalible de fe, lo que ellos llaman como la sola escritura. Se promueve su traducción a lenguas comunes y afirma que cada creyente, vemos, puede leerla e interpretarla bajo la iluminación del Espíritu Santo. La autoridad vuelve a recaer en la Escritura por encima de toda la tradición eclesiástica, hermano. Así que entonces viene la Reforma y entonces le dice a la Iglesia Católica, la Reforma Protestante: no es cierto, no solamente se tiene que estudiar bajo la vigilancia de magisterios o de personas preparadas dentro de la Iglesia Católica, porque en la Reforma entonces, al hablar de la sola Escritura, hermano, ellos mencionan que cada creyente puede leerla e interpretarla bajo la iluminación del Espíritu Santo. Te voy a dar una sexta definición. En la era moderna, en el tiempo de la crítica histórica, hermano, la Biblia es vista también como un documento histórico literario, producto de comunidades reales. Se desarrolla el estudio textual, arqueológico, lingüístico para comprender el contexto original de la Biblia. Se examina su transmisión y su cultura antigua. Te he dado 6 definiciones, una hemos visto que está errónea, pero te he dado 6 definiciones, hermano, en donde vemos que en cada etapa histórica la Biblia tiene una influencia tan grande sobre la vida del ser humano. Y te voy a dar una séptima, porque es de la definición teológica contemporánea. La Biblia es la revelación escrita de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Además es confiable para enseñar la verdad espiritual. Nos enseña la moral cristiana. Nos revela el plan de salvación revelado a través de Jesús Cristo. Se reconoce su dimensión divina, ¿en qué? En cuanto a su inspiración. Y también se reconoce su dimensión humana, escrita en contextos culturales concretos. La Biblia es el conjunto de libros sagrados inspirados por Dios, escritos a lo largo de la historia del pueblo de Dios, que contiene la revelación de la voluntad de Cristo, su relación con la humanidad y el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, hermano, es que una gran cantidad de cristianos se queja mucho de no tener nunca el tiempo suficiente para leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la historia le da tal importancia. El enemigo sabe de su importancia. Por eso, pueblo, no la leas. Ábrela y te va a dar sueño. Vas a leer 2 capítulos ahorita y mañana ya no tendrás tiempo, estarás ocupado. Y empiezan a suceder infinidad de circunstancias, hermano, que impiden que el cristiano se alimente verdaderamente de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque la historia, hermano, es más, tu propia vida, mi propia vida, hermano, nos da el testimonio real, genuino, verdadero, auténtico, de que la palabra de Dios sí es viva y es eficaz, hermano. Porque ha transformado nuestras vidas de tal manera, hermano, que cada palabra de la Escritura se ha hecho patente en Lupita, en la otra Lupita, en cada uno de nosotros se ha hecho patente la Escritura. La salvación es real, es genuina, transforma vidas, confronta corazones, los hace nuevos, los pensamientos los renueva, hace nuestra vida, hermano, de una manera maravillosa, le da un cambio total. Aunque muchas veces nosotros todos nos resistamos. Como te dije el viernes, a veces nuestro orgullo nos hace que nosotros no doblemos nuestro corazón, pero llegará el momento, hermano, eso es inevitable, porque la palabra del Señor dijo, porque ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de su nombre. Nos resistimos por un momento, pero va a llegar el momento en que estaremos, hermano, cayendo de rodillas ante la grandeza, la majestad, el poder, la autoridad de nuestro gran Salvador y Rey. Bendito sea por los siglos, hermano. Estaremos, hermano, teniendo siempre ese corazón derribado ante su grandeza y ante su maravilloso amor. Ese plan salvífico, hermano, esa obra redentora tan maravillosa que ha sucedido como algo que ha transformado nuestro ser. Y aunque la lectura de la Biblia es fundamental para nuestro crecimiento y vigor espiritual, hermano, es que la verdad no la leemos en la medida suficiente como para que impacte nuestra vida. Yo sí la leo. Bueno, entonces eres capaz de perdonar. Entonces eres capaz de reconciliarte. No, es que yo sí la leo. Entonces eres capaz de considerar a los demás como superiores a ti mismo. Pero es que yo sí la leo. Entonces eres capaz de que si quieres ser el mayor, entonces serás el servidor de todos los demás. Y es que nosotros sabemos, hermano, que somos expuestos a miles de palabras que nos influencian cada día, como te mencionaba en un principio. Pero aún así los cristianos dedicamos poco tiempo de calidad habitual y además intencional a la lectura de la palabra. No nos exponemos realmente a su consejo. Fíjate cómo lo menciona el rey David. ¿Qué eran para él? Dice el Salmo 19:10. Deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel agrega y que la que destila del panal. Aún la miel más pura no tenía la fuerza ni la entereza de la dulzura de la palabra de Dios para la vida del ser humano. Y yo estoy seguro, hermano, de que todos los cristianos compartimos ese mismo valor de David por su palabra, por la palabra de Dios. Sin embargo, fíjate, nos falta lo más importante que David sí vivió en plenitud y que se muestra de una manera majestuosa y amplia en el Salmo 119. Ese hermoso cántico, hermano, que contiene todas las letras del alfabeto hebreo.
El salmista vino a exponer sus sentimientos más profundos en ese salmo, el Salmo 119, el salmo más largo que nosotros encontramos en la Biblia, hermano. Expuso sus sentimientos tan profundos hacia la palabra de Dios, pero también sus anhelos íntimos, sus anhelos prácticos de ser expuesto cada vez más y más a la influencia. Hice un pequeño recorte acerca de algunos versículos del Salmo 119. Te voy a leer el versículo 97, el 147 y 48, y te voy a leer el versículo 164, 65. Y él dice así, y te dije una vez, los salmos no se leen, sino se leen con una expresión. ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me anticipo al alba y clamo. En tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hará tropezar, Señor. Los salmos son expresivos, hermano, en donde nosotros, hermano, estamos teniendo precisamente esa expresión que fluye de nuestro corazón ante la grandeza, la esperanza, la confianza que nosotros depositamos en nuestro Señor cuando leemos un salmo. Es evidente, hermano, que el salmista separó mucho tiempo intencional y de calidad para buscar al Señor y encontrarlo en la palabra de Dios. Y no tenía todo este juego, hermano. Tenía solamente la Torah. Y es que, hermano, Él también hace que nosotros nos sorprendamos, hermano, con las dosis bíblicas mínimas que consumimos los cristianos hoy en día. Él necesitaba, David, el rey David, estar expuesto a la escritura de día y de noche, ahí lo mencionamos. Él necesitaba estar leyendo y meditando en la palabra del Señor, alabando a su Creador, poniendo en práctica y disfrutando de los beneficios de la obediencia de la palabra de Dios. Como decía, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada nos hará tropezar. Por eso, hermano, es que nosotros, remanente nuevo, vamos a venir, hermano, a una etapa maravillosa, en donde nosotros debemos de estar aprendiendo, hermano, acerca de las disciplinas que nosotros debemos de tener, nuestras disciplinas cristianas, hermano. Porque tenemos que cambiar, hermano, nuestra situación en la que nos encontramos. Ahora resulta que nosotros podemos ver en las redes sociales un texto bíblico, nos lo explican y pensamos que tenemos toda la explicación escritural acerca de esa parte de la Biblia. Tenemos nosotros, hermano, que tener prácticas espirituales que edifiquen nuestra vida. Leamos juntos nuestra Biblia, hermano. El 31 de diciembre te mandé una foto que decía cuatro capítulos que leas al día. La lees la Biblia en todo un año. 4 capítulos. Es posible, hermano, que solos no podamos remontar las olas. Es posible que dentro de todos estos proyectos muchos no quieran avanzar con nosotros. Es posible, hermano, que nadie quiera tomar la responsabilidad no de hacerle caso al pastor, sino de tomar su responsabilidad de crecimiento personal y de conocimiento de parte de Dios en su propia vida.
Es posible, hermano, que solos no podamos remontar aquellas olas y aquellos vientos impetuosos del mar, de palabras a las que nos estamos exponiendo día tras día, hermano. Es por eso que nosotros, Remanente Nuevo, de mañana en 8, hermano, estaremos lanzando una iniciativa para leer y comprender juntos la Biblia de una forma sistemática. A través de devocionales semanales, estaremos, hermano, no solamente leyendo la Escritura, sino que estaremos absorbiendo enseñanzas para nuestra vida práctica y cotidiana. Y empezaremos ¿desde dónde crees? Génesis 1. Y así nos iremos, hermano, junto con la ayuda del maestro, estaremos, hermano, compartiendo todos esos devocionales semanales para que nosotros estemos siendo motivados a leer nuestra Escritura, a no desempolvarla solamente los domingos, sino que nosotros, hermano, tengamos una práctica cotidiana de la lectura, de la comprensión de lo que es la Escritura. Las lecturas que tendremos, hermano, serán tomadas de diferentes secciones de la Biblia para que vayamos teniendo un consumo variado y desafiante de la Escritura. Quiero decirte que la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay nada en la Biblia, hermano, que esté de más. Estará siempre teniendo, hermano, una gran bendición y un gran fruto en cada uno de nosotros. Te invitamos a que nos acompañes, a que juntamente, hermano, crezcamos unánimes, hermano. Crezcamos, hermano, de una manera compacta como iglesia. Nuestra meta, hermano, es que nos podamos animar unos a otros, estimularnos unos a otros de forma intencional. Que leamos la palabra de Dios y podamos decir, ahora sí, digamos, hermano, llega el día que digamos como el salmista en el Salmo 119, 160. Terminemos diciendo, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas enseñanzas, Señor. Te vuelvo a leer el texto. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Será muy difícil, hermano, para algunos de nosotros apartar algunos minutos al día para leer y meditar en nuestra Biblia. Por eso te invitamos a que te unas a este desafío, hermano, que reanudará en tremendos beneficios para la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ha dotado de cosas elementales para que nuestra vida en verdad rinda un fruto. El viernes te lo decía, el viernes pasado te lo decía. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Y estuvimos en el relato de la predicación, hermano, dependiendo del Espíritu Santo, exponiendo su Escritura a nuestro interior. Así que te invitamos, hermano, a que te unas a este desafío. En verdad, hermano, tendremos frutos tremendos espirituales. Y si te sientes débil o incapaz de lograrlo, entonces haz ahora mismo aquella oración milenaria que el salmista elevó al Señor. Salmo 119, 17 al 19. Ponte de pie y léela conmigo, hermano. Búscala en tu Biblia y hagamos, hermano, levantemos este clamor delante de nuestro Dios. Si tú te sientes débil y dices, no, es que yo no puedo, no tengo tiempo, es que esto, hermano, Dios es dueño del tiempo, Dios es dueño de la economía, Dios es dueño de todas las cosas que nos rodean. ¿Sabes qué dijo un científico? No hay ni una molécula en el mundo
y en toda la creación, que no diga y que no esté gritando: le pertenezco a Dios. Así que cada área de nuestra vida, hermano, de nuestra vida laboral, de nuestra vida familiar, toda Dios tiene el control de cada una de ellas. Solamente te pedimos una cosa: dispón tu corazón. Dispón tu corazón, hermano. Dice el Salmo 119, 17 al 19, y lo leemos todos, hermano. ¿Estás de acuerdo? Amén. Favorece a tu siervo para que guarde tu palabra. No me dejes solo, hermano. Favorece a tu siervo para que guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos, oh Señor. Hermano, es el clamor que nosotros necesitamos delante de Dios para depender, hermano, de Él, y que nosotros, a través de esta invitación de leer la palabra de Dios, este pueblo remanente nuevo, estemos creciendo de una manera maravillosa. El que no quiere, ahí se quedará estancado. El sábado tengo mi reunión con los jóvenes. Manda a tus jóvenes. Vamos a tocar 3 puntos importantísimos. Ya mandé uno el viernes, voy a mandar 2 más. Y sobre eso va a tratar toda nuestra enseñanza con los jóvenes. ¿Qué estamos creando, hermano? Estamos creando, pidiéndole a Dios que crea una identidad en la vida de los jóvenes. Que ellos permanezcan firmes. Que no venga una crisis y quieran irse a cualquier otro lado. Que tengan, hermano, cimientos estables y firmes en el Señor. Que sea inamovible todo lo que ellos hagan. Que sepan la esperanza que tienen, que crean una identidad, que no sean movidos hacia ninguna área que descontrole su vida. Cierra tus ojos, vamos a ver. Ambiri, Kanda, Reba, Roba, Kari, Bat.